nosotros, Adi. Y bueno, pues para los que no conocen a Adi, porque hay algunos que ya conocen a Adi, alguna vez nos visitó acá en La Joya hace algunos años, ya creo que ya son 5 años, Adi, ya. 5 años, qué rápido se pasa. Sí, 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 me Súper tocó ir a rápido. un campamento, más bien a como escuela bíblica de verano, ¿no? De niños. Sí, Me acuerdo un mucho curso de de eso, verano, así es. verano. Así es, y efectivamente, Adi nos estuvo acompañando. Yo estuve un año viviendo en Monterrey y estuve en el Instituto Bíblico y allá me encontré con Adi, allá nos conocimos. De hecho, Adi era nuestra líder de todas las mujeres, entonces, pues bueno, ahí, Adi era acá la mano fuerte. Intentaba hacer la mano fuerte. No, pero tú siempre súper bien portada. Siempre me ayudaste mucho en ese momento. Sí, me acuerdo que tenía un Era mi trimestre. Sí, tenía un trimestre y en eso llegaste tú y pues fue una gran ayuda, la verdad, para mí. Gracias, Adi. Y pues bueno, ahí conocí a Adi precisamente y pues desde ahí formamos una bonita amistad. Es una bendición que la podamos tener el día de hoy. Ya pasaron 5 años desde todo eso. Tuvimos nuestro primer viaje misionero, lo hicimos acá en La Joya, una Sí, parte de este viaje misionero. Ya después les estaremos contando durante esta entrevista lo que vamos sí. a hablar, pero pues más o menos ahí para que sepan quién es Adi. Y pues bueno, Adi, coméntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo fue tu infancia? Sí, mira, yo soy de Zacatecas, no soy de Zacatecas capital, soy de un municipio que se llama Valparaíso, está como a 2 horas de Zacatecas y fue una infancia muy bonita porque, o sea, a diferencia a lo mejor de grandes ciudades, pues podías convivir pues con personas, con los vecinos, o sea, era un poquito más seguro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues estuvo muy bien. Yo nací en una familia cristiana y mis papás, no, ¿verdad? Mis papás conocieron ya como jóvenes, más o menos 20, 22 años, y tuvieron pues algunas dificultades porque las familias pues, no estaban de acuerdo, pero pues gracias a Dios que puso en ellos convicción y siguieron adelante en el camino de Dios hasta la fecha, ¿no? Y eso fue un gran ejemplo para mí. Wow, qué hermoso. ¿Cómo ves? Y efectivamente, yo creo que lo que tus padres empezaron a sembrar en tu corazón desde ese inicio fue, yo creo, un punto clave para ti, ¿verdad? Sí, claro, o sea, como tú sabes, aunque uno haya nacido en una familia cristiana, pues uno no es cristiano hasta que te llega la convicción, ¿no? La convicción de pecado y todo, pero que te inculquen desde niña la palabra, pues te ayuda en cada aspecto, ¿no? Y el ver en ellos que nunca se avergonzaron, por ejemplo, del Evangelio, Ujú. nunca hubo un retroceso, nunca hubo algo que los hiciera flaquear en su fe, porque yo siempre veía que estaban ahí en la palabra, ¿no? En la Biblia, y realmente eso es lo que nos ayuda, nos alimenta, nos guía. Entonces, para mí eso fue un gran ejemplo. Así es. Y bueno, tratando un poquito de este tema, ¿a qué edad decidiste recibir al Señor en tu corazón? Porque tú dices, bien dices, ¿no? A veces nacemos en familia cristiana, pero Claro, llega un punto en nuestra vida en donde ya para nosotros es tomar una decisión consciente. claro. Sí, fue un proceso. Yo no te puedo decir, a lo mejor no fue este día, sino que Dios poco a poco como que me fue mostrando la condición de mi corazón, ¿sí? Porque al nacer en una familia cristiana, te inculcan valores, te inculcan ciertas cosas que tú sabes comportarte de la manera correcta, ¿verdad? Pero el hecho de que nos comportemos bien, vayamos a la iglesia, no significa que seamos cristianos. Entonces, yo malamente, inconscientemente pensaba, decía, bueno, pues no soy tan mala, ¿no? Yo no hago esto, yo no hago cosas tan, o sea, a lo mejor no me emborracho, no estoy en ciertas cosas, pero Dios me mostró que la condición de mi corazón, que en mi corazón tal vez había rencor, orgullo, falta de perdón, y que esos pecados, al igual que cualquier otro pecado para Dios, nos condena, ¿no? Delante de Dios. Entonces, hasta que entendí, ponle que fue entre la adolescencia y juventud, que entendí eso, y dije, cuando vi esa condición en mí, dije, necesito un salvador, ¿no? Y fue así el proceso conmigo, como que fue gradual, pero hasta que vi eso dentro de mi corazón. Entonces, nunca, nunca decir, a lo mejor no, pues yo no peco tanto como aquel, o yo no hago tanto como aquel, sino que delante de Dios todos somos pecadores,
Todos necesitamos un Salvador y al venir a Cristo, Dios olvida todos los pecados pasados y tenemos una nueva vida en Él. Esa es la esperanza, ¿verdad? Así es. No, y bueno, qué interesante que lo comentas, precisamente dices que tu decisión por ahí empezó en la parte de la adolescencia donde te empezó a caer el 20 todo ese punto. Y bueno, hablando de esta parte, ¿cómo fue tu adolescencia en general, ya que te habías dado cuenta de esto o en la transición de esta etapa? Sí, pues sabemos que cuando estamos, aunque estemos en Cristo, pues es un proceso la santificación y tienes que continuar estudiando la Biblia y leyendo la Biblia y todo hasta que Dios venga por nosotros o nos muramos, ¿no? Nunca va a terminar ese proceso, entonces sí fue una etapa difícil porque tú sabes que hay más tentaciones, pues en la escuela o lo que sea, pero lo que a mí me ayudó mucho es no dejar de congregarme, ¿no? Estar aferrada en mi relación con Dios, en oración, en lectura de la Biblia. Y otra cosa muy importante fue someterme a mis autoridades, que nuestras principales autoridades, bueno, directa es Dios y después nuestros padres, ¿no? Yo creo que lo que me protegió de caer a lo mejor en cosas que no agradaban a Dios o en excesos o en cosas malas fue que mis papás estaban ahí pendientes y Dios por eso pone esas autoridades, ¿no? Para protegernos, para darnos dirección, lo hace por nuestro bien, ¿sí? Entonces, a veces en esa etapa, muchos jóvenes o muchas personas los ven como sus enemigos o los ven como que pues están en contra mía y al contrario, o sea, Dios los pone para guiarnos y protegernos. Entonces, yo pienso que eso fue lo que me ayudó mucho en esa etapa. Wow, qué interesante lo que comentas, Adi, porque efectivamente yo creo que en esta etapa, incluso creo que esa es una de las preguntas que muchos jóvenes nos hacen. eh, ¿Cómo es que pasas tu adolescencia o sobrevives en tu adolescencia, ¿no? Porque hay tantas cosas, tantas distracciones, tantas amistades que incluso pudieran como que influenciarnos y aparentemente a lo mejor incluso pueden ser cosas buenas, a lo mejor un deporte o algo así, pero de repente nos empieza a tomar más tiempo o el lugar donde estamos de repente después te invitan a hacer otras cosas y te dicen, bueno, saliendo del partido nos vamos a tomar o nos vamos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de repente nos empiezan a desviar un poquito hasta que ya no nos damos cuenta en qué momento nos perdimos. Qué Claro. importante es tener esa guianza, ¿verdad? Claro, es de una manera muy sutil a veces, porque hasta parece que es en broma o hasta parece que es casualidad, pero, por ejemplo, a veces los partidos, si estaba en un equipo de básquetbol, los partidos eran a la hora de la reunión de oración y el servicio. Mi papá decía siempre, no, pues está prohibido faltar a las... Entonces, desde ahí tienes que ver tus prioridades. Ahí se ven tus prioridades, ¿verdad? Ahí se ve qué es lo que realmente tiene el primer lugar en tu vida. Aquello a lo que le dedicas el mayor tiempo, el mayor esfuerzo y tus recursos, eso es lo que es tu prioridad. Entonces, todos hay que analizarlos. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿Al deporte o a Dios? ¿Verdad? ¿A la escuela o a Dios? Entonces, sí, como que es una etapa en la que tienes que formarte convicciones. Así es. Y bueno, ya entrando, por ejemplo, en este punto, ya más adelante, creciendo y todo esto, ¿cómo fue que elegiste tu carrera? Hay muchos chicos que ahorita están en este punto en donde ya van en los últimos semestres de la prepa y que están ya por hacer su examen de la universidad. De admisión. ¿Y cómo fue que tú llevaste esta elección de carrera? Bueno, pues cada persona es diferente, ¿verdad? Cada persona, Dios nos ha hecho como con un diseño especial, un diseño específico. Por ejemplo, yo no me iba a meter a un conservatorio de música porque no canto nada, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces yo desde niña como que tuve esa inclinación hacia las ciencias de la salud, la biología, etcétera, ¿no? Y desde niña yo recuerdo que eran mis juegos, o sea, curar a mi hermano, o así, más o menos. Entonces, sí es bueno que te hagas test de orientación vocacional o esas cosas, pero bueno, antes de todo, pues orarlo, ¿no? Pedirle a Dios también dirección en eso y Él te va guiando, como dice Proverbios, ¿no? Reconócelo en todos tus caminos y Él va enderezando tus veredas. Entonces, oración, primero que nada, ver cuáles son tus habilidades, tu diseño particular, eso también. Otra cosa muy importante es que, fíjate que independientemente de la carrera que escojas,
lo importante es orientarla hacia el servicio a Dios, ¿no? Así es. Yo creo que Dios puede usar cualquier carrera, ¿sí? Diseño, medicina, o sea, cualquier carrera la puede usar Dios y ese debe ser nuestro principal objetivo, como que, ¿qué puedo hacer con esta carrera para Dios, verdad? Y esa es una manera como de poder guiarnos. Sí, así es. Y efectivamente, yo creo que en este punto, bueno, Dios ha puesto talentos, habilidades en cada uno de nosotros y como nos dice Adi, pues desde el principio a lo mejor vamos viendo para qué somos afines o qué es lo que nos gusta más, qué nos llama la atención y todo, pero sobre todo sabe que vamos enfocados a estar en, bueno, a apoyar en algo en la iglesia, a saber cómo vamos a ocupar todos estos talentos que el Señor nos ha dado para la obra del Señor. Entonces, qué importante, y sobre todo, por ejemplo, esta carrera de salud, pues lo voy a poner ahorita como ejemplo, esta carrera de medicina, pues bueno, hace un tiempo hablaba yo con Adi y le decía, a ti te abre muchas puertas, o sea, en donde quieras, porque por ejemplo, si vas a viajar o algo así, pues vas con tu, ahora sí que con tu credencial, ¿no? Soy médico, entonces, bueno, te abre las oportunidades incluso para que puedas estar en otros lados, para que en lugares donde no es muy frecuente que te den acceso, pues mira, traes tu carrera y te puede ayudar. Incluso, bueno, puede ser, aparte, Sí, eres sí. de bendición, ¿no? Porque obviamente toda la gente que Claro. pueda llegar contigo, que le puedas recetar o algo así, o que puedas atenderla, pues puede llevarse ahí ese mensajito, ¿no? De salvación. Entonces, qué interesante, Adi, lo que nos comentas. Sí, claro que sí, o sea, es una carrera muy noble y por lo mismo, porque las personas llegan contigo porque están enfermas, entonces como que hasta vienen un poquito preparadas en su corazón como para escuchar, como receptivas. Entonces, sí ha sido como que una puerta muy grande y no, a dónde vas, ¿no? En las misiones o tú dices, si vas a otro lugar que no sé, pues te abre un poquito la puerta. Incluso, pues aparte de que Dios te dé el sustento, ¿no? Dios te dé el sustento para vivir. Y sí, es algo muy importante que se enfoquen en su carrera. Si tienen la oportunidad, aprovéchalo. No lo dejes para después o no le flojees porque ya después a lo mejor pueden surgir otras cosas, tienes que trabajar o lo que sea, pero aprovecha. Si este es el momento y estás, aprovéchalo, ¿sí? No te vas a arrepentir. Pero les Así hablo a es. los jóvenes que me están escuchando. Exacto, exacto. No, y sabes qué, Adi, qué bueno que comentas ese punto, justo iba a pasar esa parte. Por ejemplo, tú cómo llevaste tu vida como estudiante, ya hablando, por ejemplo, ya en niveles más altos, ya como en universidad, o bueno, en la preparatoria para pasar a la universidad, yo creo que, por ejemplo, sobre todo esa carrera es muy demandante. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de este punto? Sí, pues por ejemplo, mis horarios a veces eran desde 7 de la mañana a 7 de la noche de las clases, ¿no? Y tú sabes que tienes que levantarte más temprano para tomar el camión, y más ustedes que son las distancias súper largas o así. Entonces llegas a hacer tarea, entonces ahí sí tienes que pelear por tus tiempos con Dios. Sí tienes que Sí. intencionadamente buscar los tiempos con Dios porque... ¿Cómo le hacías? No, pues, o sea, buscar primero horarios en los que siempre había como horas muertas ahí en la escuela, leer la Biblia, orar o levantarte temprano. O sea, yo siempre he sido como muy de levantarte temprano, oración y lectura de la Biblia y buscar congregarte, ¿ah? Siempre, yo les aconsejo eso. O sea, a veces por ocupaciones, por esto, nos dejamos de congregar y poco a poco empiezas a enfriarte, ¿sí? Entonces, ese es mi consejo. Busquen por sus tiempos con Dios y no dejen de congregarse, principalmente. Entonces, sí fue para mí también difícil porque a lo mejor dicen, no, pues es que pues tú tuviste todas las oportunidades o tuviste todos los recursos y pues no, ¿verdad? Todos batallamos y yo cuando estuve en la escuela, pues no tenía el dinero suficiente. Entonces, también Dios te da la manera como de hacer las cosas. Me la pasaba en la biblioteca o a veces me prestaban libros. Por eso les digo que si a lo mejor están batallando un poco, busquen la manera, oren a Dios y Dios los ayuda, los guía en ese aspecto. Uh -huh. ¿Cómo ves? Qué interesante porque, bueno,
Ahora sí que tu vida es un ejemplo en esta parte de poder, no sé, establecer un equilibrio Un entre equilibrio. tu vida personal y estudiar, porque pues también eras una chica muy aplicada, pero aparte Lo intentaba. en no dejar esta parte espiritual, que es muy importante que lo comentas. Yo recuerdo que también, Sí, igual estando en la universidad, de repente eran muchas cosas, o aparentemente dices, híjole, pues en sábado a lo mejor podría ser mi único día de descanso o algo así, pero yo recuerdo que ese día yo servía, entonces pues yo iba a la iglesia y digo, no, pues este es mi tiempo con el Señor también, es parte igual de las cosas que yo hago y que no lo puedo dejar y a lo mejor yo llegaba muy cansada y todo, pero recuerdo que también pues tenía mi equilibrio y decía también las cosas del Señor y bueno, las cosas de la escuela que también son importantes, ¿no? Entonces, claro. qué hermoso que podamos también tener un equilibrio en esta parte. Sí, no perder el Bueno, a ti, enfoque. ajá. Sí, dime, No, dime. dime. No perder el enfoque como la prioridad, porque como dices Exacto. tú, o sea, cuando estás en la carrera como que te la pasas piensa y piensa en todo lo de la carrera, en todo momento, las 24 horas del día y en qué momento está Dios ahí, cuando Dios debe ser como lo primero que tengamos en mente. Entonces siempre tenerlo en mente, porque yo a veces hasta en fines de semana tenía prácticas, entonces estaba como que, híjole, aunque Sí, quisiera a veces se me complicaba, pero bueno, sí, hay así más, es. ahí tienen que ir acoplándose. Sí, yo creo que con una buena organización, como nos dices, uno va estableciendo sus prioridades, incluso, por Sí, ejemplo, podemos recomendarle, chicos, ya que las dos somos graduados, pues puedes a lo mejor ir haciendo una lista en donde vayas viendo tus prioridades de trabajos que tienes que hacer, tareas que tienes que entregar, cosas así. Y también mézclalo con las cosas del Señor, porque de sí, repente hay cosas a lo mejor que también tienes que hacer de este lado, y pues bueno, lo vas checando en la semana y vas sacando cada actividad, cada cosa y se puede. Entonces, qué claro, importante es que podamos tener un orden en nuestra vida para que podamos hacer ambas cosas. Yo creo que el Señor nos dio la capacidad de sí, ser excelentes estudiantes, buenos estudiantes, porque el Señor nos da la sabiduría, pero también en poder estar sirviendo al Señor y estar tomando también en este tiempo, siendo de bendición, ¿no? Como jóvenes. Yo creo que este es claro, un tiempo que no regresa, ¿verdad? claro. Ok. Adi, a ver, ahora cuéntame cómo fue tu decisión de ir al Instituto Bíblico. ¿Cómo fue que nos fuimos a encontrar allá? Ay, híjole, no, eso sí es un tema porque eh, durante mi vida, o sea, nunca me pasó por la mente, o sea, en la infancia, la adolescencia, nunca me pasó por la mente, pero al pasar por esa carrera, a lo mejor tan demandante, dije, o sea, como que dentro de mí Dios puso eso, ¿cómo es posible que le dedique tanto tiempo a la carrera que a lo mejor no es algo que va a trascender, ¿verdad? Trascender me refiero a algo que trasciende lo eterno, ¿no? Que Dios, que va a perdurar para la eternidad, porque pues a lo mejor, o sea, sí todo lo que hacemos es para Dios, pero yo quería como que enfocar un año solamente a aprender de Dios, a servir, ¿sí? Y dije, quiero hacer algo que vaya más allá, porque bueno, estamos en este mundo, sí, estudiamos, trabajamos y todo, pero bueno, este mundo se acaba y trabajar para Dios, eso es lo que yo quería, ¿no? Entonces fue muy rápido porque yo pedí, buscaba un instituto bíblico, acá en Zacatecas no hay, bueno, yo al menos no encontré. Entonces yo sí estaba como que a dónde me voy y no conocía y todo eso. Entonces le pregunté a un misionero y me dijo de ese instituto bíblico. Y contacté a la persona y faltaban como 2 semanas para entrar a clases. Entonces fue súper rápido, les mandé mi solicitud, todo se dio y ya la semana ya estaba inscrita y ya la otra semana tenía que presentarme, ¿no? O sea, todo fue como que muy fácil. Dios abrió las puertas, acomodó todo y yo no sé por qué, pero estaba ahorrando. Estaba ahorrando también y como que Dios me ayudó en todas esas áreas, en todo ese aspecto. Y esa fue mi motivación, o sea, dije, necesito enfocarme, ¿no? Necesito eh, priorizar más Ujú, las cosas de Dios o saber enfocar como que mi carrera, el rumbo que estaba llevando con las cosas de Dios aún más, ¿no? ujú. ¿Cuál- Descubrir mi propósito, mi llamada. Así es. ¿Y cuál fue tu Uh -huh. experiencia allá, ya cuando llegaste al instituto? Bueno, tú tomaste la especialidad de misiones, yo tomé la del área pastoral, pero platícanos un poquito cuál fue tu experiencia allá, qué es lo que
el Señor trató en ti ese lado. Y déjenme decirles antes de que hable Adi, déjenme decirles que cuando yo conocí a Adi, siempre la veías en las mañanas leyendo su Biblia y la veías ahí en su computadora y ahí con su lectura bíblica y su cuaderno en las mañanas. Y de repente la veías los lunes, para nosotros los lunes era como el día de descanso donde no teníamos clase y bueno, podías hacer lo que ahora sí que ir por compras o lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo a Adi en las mañanas, en una ocasión, no sé por qué me levanté eso de las 6, 7 de la mañana, por error, yo creo, porque no era algo que yo hacía frecuentemente los lunes, pero tal que ese día me levanté y yo vi a Adi y la vi como si nada y la vi, estaba con su Biblia, estaba con su cuaderno, entonces de verdad que Adi era una persona que era muy constante y tenía esos tiempos de oración en la mañana que no pasaba ningún día sin que vieras a Adi sentadita en el mismo sillón ahí leyendo su Biblia. Y bueno, ahora sí, Adi, coméntanos. Ni me acordaba de eso, pero no, yo creo que, ¿sabes qué me ayudó también? La carrera, o sea, como que formar una disciplina. Un hábito. Y ya traía el chip, un hábito, ya traía el chip también de despertarme temprano. O sea, yo ya después de las 7 ya no podía estar en la cama y dije, pues, ¿qué hago? No, pues me tengo que poner a avanzarle, a leer la Biblia, todo eso. Bueno, en ese aspecto me ayudó la carrera, pero en el instituto mi experiencia, déjame decirte algo, antes de entrar a misiones, yo estaba en alabanza. ¿Por qué no alabanza? Okay. Estaba huyendo de misiones y de pastoral. Esa es la verdad. Fíjate, o sea, lo que Dios trató conmigo ese trimestre fue enfocarme más en el servicio. Mis papás son pastores, ¿verdad? Entonces, a veces la vida de un pastor es muy demandante. Tú lo debes de saber, ¿no? Siempre ellos están al pie, sirviendo, consejería, en todo. Entonces yo decía, no, pues es que mi papá casi no lo veo, de niña, ¿no? Piensas eso y tratas y yo trataba como de huir de eso. Dije, no, misiones y pastoral no. Pero dentro del instituto me di cuenta que al contrario, o sea, es un privilegio el que Dios nos da de servirle. Es un privilegio que Dios te llame al ministerio. Entonces, mi enfoque cambió totalmente y me cambié a misiones. Cuando yo decía, no, pero misiones no, yo voy a la iglesia y ya. Pero cómo Dios trata con nuestro corazón y pone ese deseo de servir. Entonces, en eso cambió. Fue un cambio de dirección completamente, de propósito, que dije, no, Dios, lo que tú me digas, eso haré porque para eso estamos aquí, ¿no? Dice Efesios que fuimos creados para alabanza de Dios, para su gloria. Ese es nuestro propósito. A veces buscamos propósitos en otras cosas que nada que ver, cuando pues Dios ya nos ha dado el propósito de nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí me tocó, antes de las misiones en México, ahí con ustedes, me tocó ir a Oaxaca. Entonces, Dios me puso a hacer cosas que yo nunca había hecho. Entonces, como que Dios me aventó así, dijo, no, o sea, servir en lo que se necesitaba principalmente, porque a veces decimos, no, pero es que yo, ¿cómo voy a servir en esto y en aquello? Donde Dios te puso, ahí empieza, porque Dios lo que ve es el corazón, ¿verdad? Ve las intenciones con las que lo haces. No a lo mejor si estás en un super púlpito con un montón de gente o si barres. Para Dios lo importante es con qué intención lo haces y cuál es tu motivación para hacer lo que estás haciendo. Entonces, eso para mí fue de las principales cosas que aprendí, pues aparte de pues todas las enseñanzas de los libros, de los libros de la Biblia, estudios y todo eso. Entonces, y un trato con el carácter también. No. O sea, a ver, ¿en qué aspecto del carácter? Yo ya me sé también esas respuestas, pero... Sí, pues es que, pues mira, para empezar, nunca había convivido en un internado, por decirlo así, con tantas chavas y así, y ver cómo Dios, mediante a lo mejor el mal carácter de unas, o el mío, o el de las, como que nos fuimos forjando ahí todas y aprender de la paciencia, ¿sí o no? Dios nos enseñó paciencia, nos enseñó amor. Yo era una persona como que, por lo mismo del estudio, enfocada en mis cosas. Yo terminaba mis cosas y que el mundo rodara, ¿no? Y cuando Dios me enseñó que hay que estar al pendiente de otras personas, ayudar a otras personas,
a lo mejor si están batallando o algo, ayudarlas, igual que permitir que nos ayuden a nosotros. Entonces fue un trato en ese aspecto con el carácter, servicio, ¿sí? Buscar servir, tú sabes que ahí teníamos que ser disciplinadas también, con la limpieza de la casa, de nuestro cuarto, el aseo y todo. Entonces ese aspecto también, o sea, ser disciplinada en todas las áreas, porque a veces sí, a lo mejor estamos en la iglesia y alabamos y todo muy bien, levantamos las manos, pero en nuestra casa ni barremos, ni trapeamos, ni obedecemos a nuestros padres. Entonces, todas las áreas, Dios ve todo, dice que todo lo hagamos como para la gloria de Dios. Entonces, ver eso, ¿no? Las pequeñas cosas, porque yo decía, ay, no, pues es que servir a Dios de tiempo completo, cuando ya nuestra vida es como un libro abierto, ¿no? Como que cada cosa que hagamos debe ser para servir a Dios por muy pequeña que sea, aunque no estemos en la iglesia. Eso fue algo muy importante también para mí. Fueron de las principales cosas. Sí, efectivamente, y así como lo comenta Adi, yo creo que fue un tiempo en donde se forjó nuestro carácter, porque como bien dice Adi, en todo nuestro carácter era muy distinto. Había algunas chicas que eran más introvertidas, otras que preferían tener a lo mejor, si pudieran, su cuarto solo, y que creen que teníamos que compartir, en un cuarto compartíamos 8 chicas, ¿verdad? Éramos 8 ahí. Sí, 5 minutos para bañarte o ya ves que a veces tú estás ahí toda una hora y rápido, no, tienes que bañarte rápido, tienes que limpiar y no, no, no. Y luego teníamos una compañera alemana, ¿te acuerdas? Sí. Y ella, yo me acuerdo que decía, pero ¿por qué si ustedes dicen una hora, por qué llegan hasta después? O sea, si están diciendo esta hora, ¿por qué? O sea, ella no entendía porque, pues realmente el mexicano somos así y no debe La ser. palabra ahorita puede ser como en 1 hora, 2 Una horas. hora, voy saliendo y apenas te estás bañando. Sí. No, no, no. Y aprendimos mucho de ella y yo creo que ella de nosotros también. O también tenemos un compañero japonés que la cultura japonesa, saben que es muy fría, como que ellos son más reservados, más fríos, más así, pero son súper disciplinados. ¿Tú te acuerdas que él aprendió en 6 meses español o algo así? O sea, grababa las clases, las predicaciones y se ponía a estudiar en la noche. ¿Te acuerdas? Bueno, a mí me platicaron. A mí me tocó Y cuando bueno, yo llegué cuando Adi ya iba en su segundo ciclo. Entonces, veíamos a este compañero. A mí no me tocó ver el inicio de Kota, pero bueno, en su caso decían que hablaba solamente japonés y que le costaba un poquito hablar eso, pero que se puso 6 meses Sí, o sea, 3 meses, ¿no? grababa las clases. Sí, ya para tu segundo ya hablaba más o menos, o sea, ya lo entendía Y para el hablaba muy segundo bien para mí, trimestre. Pero él grababa todas las clases y en la tarde se ponía a volverlas a escuchar y las palabras que no conocía las buscaba, o sea, súper disciplinado. Y bueno, eso nos sirvió a nosotros para aprender, o sea, no poner pretextos de que, ay, no puede más, más cariño, más del mexicano social, más así, como que todos para... Te nos estás yendo un poquito, Adi. Tu internet se está... A ver ahí. Ok, bueno, mientras Adi acomoda un poquito ahí su internet, bueno, les comento tantito de nuestro compañero. Y efectivamente hablaba al principio y hablaba muy poquito de japonés. Ya para cuando yo llegué, que te hablo de 4 meses después, él ya hablaba, para mí ya hablaba súper, súper bien, o sea, lo entendías bastante bien. Entonces, pero lo veía yo y siempre estaba estudiando, siempre estaba con un diccionario en la mano y estaba ahí buscando las palabras, como nos dice Adi. Buscaba las palabras que no entendía, cosas así, y siempre estaba estudiando. Entonces, bueno, algo que aprendimos incluso también estando en el instituto fue ver, conocer incluso personas de otros países, cómo eran tan disciplinados, cómo eran tan comprometidos, y a pesar de que estaban lejos de casa, cómo ellos se comprometían para seguir pues, al nivel y estar estudiando con nosotros a la par. Claro. Y bueno, ahora sí, a ver, Adi, ¿ya regresaste con nosotros? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Perfecto, ahí sigues, Adi. Ok, ya les conté un poquito ahí de Cota. Sí, te digo que todos aprendimos, ahí Dios todo nos enseñó. Y Cota,
nos enseñó eso, ser disciplinados y ser comprometidos, y él se volvió cada vez más, como más cariñoso, como más como los mexicanos. Yo me acuerdo que lo veía y hasta ya bromeaba, cambió su carácter, o sea, a todos nos enseñó Dios ahí, con todos trató. Pues qué padre. Sí, yo creo que fue un tiempo muy, muy especial en donde, como dices, forjó el Señor nuestro carácter, en donde también nos tocó mucho en el área de la disciplina, del servicio, que no solamente es a lo mejor pararte en un púlpito y hablar, porque también nos prepararon igual para eso, ¿no? Tuvimos algunas materias para predicar y todo eso, pero también lo importante de todos los servicios, e incluso estuvimos haciendo algunas horas de práctica en la semana, en donde cada quien escogíamos dónde servir, ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, si nos, por ejemplo, eran algunas misiones o algunas obras que se estaban abriendo apenas y algunos iban para allá y otros iban a unos ¿Te comedores. acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Indigentes. Indigentes, yo Sí, fui a Indigentes. misiones, sí te tocó ir, sí, Indigentes, Sí. o iglesias que apenas estaban iniciando, la iglesia de Alan, no sé si te tocó ir, que está muy padre A eso también ver no cómo, me tocó ir. sí, creo que a mí me tocó al final ver cómo Dios inicia una obra nueva, o sea, desde cero, cómo empieza y aprendes qué tal que Dios te manda. Así es. Y pues es muy bonito porque el Señor te ¿Qué va tal? preparando, como dices, ¿no? Para toda buena obra. Sí. Así es. Y bueno, Adi, ahora ya que ya contamos con la parte bonita, todo este proceso, bueno, fácil y difícil que pasamos ahí en el instituto, y ahora ya que te graduaste, ¿cuáles eran tus planes al salir del instituto? Porque muchos salen a lo mejor con la expectativa, sobre todo en el área de misiones, ¿no? Dices, no, pues voy de misiones o a ver qué hago en esta área, ¿no? ¿Cuál era tu expectativa en ese Sí, momento? porque nuestro instituto era como misiones, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, yo estar en un poco como de no, misiones no, y pasó, no, o sea, ya me cambié 80 grados y yo quería ir a misiones, India, que decirlo, Dios no me había dado el llamado específico de misionera, pero como que sales con esa emoción, por decirlo así, con esas ganas de hacerlo. Entonces yo quería irme de misionera. Yo dije, no, me voy a ir, primero voy a perfeccionar el inglés y me voy a Estados Unidos. Yo tenía mis planes, ¿no? Ya dije, en 2 meses me voy y luego de ahí ya contacto con una organización misionera, me voy a la India y mi carrera iba a servir y bla, bla, bla. Bueno, yo estaba así, ¿no? Entonces estaba orando y hablé con mis papás. O sea, tú sabes que no puedes tomar decisiones o ciertas cosas sin que tus autoridades estén de acuerdo, porque pues Dios ha puesto esas autoridades para, ya lo dijimos, ¿no? Para protegernos, proveernos, darnos dirección. Entonces hablé con mi papá y mi papá, yo creo que dentro de sí, quién sabe qué pensaría, pero muy serio, y me dice, creo que tienes que seguir orando y esperar. Y yo, ¿cómo que esperar? No. Yo de primero estaba de que, pero dije, no, pues sí, tengo que hacer lo que él me está diciendo. Y yo creo que él estaba viendo más allá. Yo creo que él estaba viendo que realmente ese no era mi llamado. Por eso la importancia de escuchar a tus autoridades o a tus líderes, a tus pastores, y si te dicen, sabes que espera un tiempo, sigue orando. Si es, Dios va a acomodar las cosas. Y al poco tiempo, o sea, sin buscarlo, Dios proveyó un trabajo, ¿sí? Al poco tiempo Él me puso de responsable en una clínica de medicina familiar, o sea, sin buscarlo todo. Si te contara esa historia, bueno, no acabamos hoy, pero fue de manera milagrosa y yo ahí entendí, dije, no, o sea, Dios quiere que esté aquí, que trabaje aquí, porque Zacatecas sí es uno de los lugares, es un lugar muy difícil para el evangelio, en el aspecto de que la gente no te escucha tanto, como que, ¿cómo te lo puedo decir? Como que hay un poquito más de religiosidad en ciertas áreas, pero bueno, es un lugar difícil y hay poco evangelio, eso es lo que yo quiero llegar. Hay poco evangelio y bueno, Dios quería que trabajara aquí y gracias a Dios que no me permitió irme. Por eso la importancia de que antes de que tomen una decisión así de trascendental, que la carrera, casarse, irse, etcétera, siempre orarlo. Decirle, Dios, si esto no es de ti, que las cosas no se den, o mis autoridades, o no sé,
pero Sí, porque siempre oraba a aparentemente Dios. tus planes eran buenos, o sea, era servir al Señor, ¿no? Sí, Era seguir adelante. Pero qué importante lo que dices, ¿no? Aprender a escuchar la voz de Dios a través de los consejos que nos dan nuestros papás o nuestros líderes, nuestras autoridades, porque a veces nosotros tenemos como una vista hasta cierto punto, pero ellos tienen incluso ya la guianza del Señor que les está sí, hablando y les está diciendo, no, ahorita no, o espera, o no es por aquí, y pues bueno, como dices, ¿no? Ya nos seguirás contando ahorita tu historia, cómo el Señor abrió puertas, así de, sin buscarlo, ¿no? sí, 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 no, sí, para tomar una decisión siempre son esos aspectos y claro, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios también te da la pauta, o sea, en este caso era un poco más complicado porque como tú dices, o sea, no era pecado, no era algo malo, Claro. pero cuando sabemos que algo es pecado y la Biblia lo dice, pues ya tú tomas la decisión y sabes que esto no, pero ahí a veces es más difícil en esos aspectos, entonces sí, sí conviene, pues Dios, las autoridades, la palabra, la oración, como dices tú. Pero así fue. Eso era lo que quería hacer, Qué pero Dios bien, tenía qué otros bien. planes. Qué padre. Entonces, bueno, ya entraste a este punto donde estabas en lo de tu trabajo, Dios proveyó ese trabajo. Y bueno, ahora sí, yo creo que vamos a entrar a un punto donde seguramente muchos se conectaron para escuchar esta parte. ¿Cómo fue que conociste a tu esposo? Vamos a ver Ándale, la historia romántica de Adi. híjole, yo andaba en un modo todo menos romántico. O sea, tú sabes que, bueno, les voy a contar un poquito, yo me casé a los 29 años, entonces, para muchos van a decir, ay, hasta los 29. Y sí, o sea, ya a partir de los 20, ¿qué? 24, 25 te empiezan a meter presión tu familia, en la iglesia y te presentan gente y mira o es alguien que llega nuevo y, ay, este será mi esposo, Dios. O sea, ya te empiezan y tú empiezas como que ya a enfocarte demasiado en eso, ¿sí? Y yo caí en eso, ¿no? Caí como que estaba empezando a dejar que mi prioridad fuera eso, buscar un esposo y dije, no, o sea, Dios trató conmigo y me dijo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Yo o tener un esposo? Y Dios me dijo, ¿qué tal que nunca te casas? Si nunca te casas, me vas a dejar de servir, me vas a dejar de seguir. Y dije, no, Dios, pues yo lo que decidí fue, dije, bueno, dejo todo en tus manos. Dejo todo en tus manos. Tú dices que por nada estemos preocupados ni afanados, sino que todas nuestras peticiones estén en ti. O sea, si tú quieres que me case, porque hay que aclarar algo, o sea, todo lo que tenemos, todo, esposo, casa, todo es un regalo de Dios, no merecemos nada. Sí, todo es por gracia de Dios. Entonces dije, bueno, que se haga tu voluntad en ese aspecto. Le entregué ese asunto a Dios y ya yo me olvidé de eso. Dije, me voy a enfocar ahorita en servir, en estar ahí con los jóvenes, etcétera. Y entonces se dio la oportunidad de ir a un evento de varias iglesias cristianas y me iba a poder ir por el trabajo, pero al final sí se pudo y fui y ahí fue donde lo conocí. Fíjate, sí. Y andabas, o sea, por ejemplo, nos daban pues clases de la Biblia y también era jugar algunos deportes. Entonces yo iba, chimotrufia es lo menos. O sea, yo iba así de que con el chongo acá y jugando y todo así. Creo que cuando me Y platicaste incluso me decías que no querías ir a ese evento originalmente. sí, no quería ir porque dije, chin, o sea, tengo que ir desde el trabajo, que son desde donde trabajaba hasta allá, pues eran 3 horas. A lo mejor para ustedes, pues no es tanto, pero acá es mucho. Es casi que estaba atravesando todo el parte del estado. Pero bueno, y ya fui y al principio pues fue obvio convivir, ser amigos, fuimos amigos realmente, o sea, porque ni él estaba como en esa, porque fíjate, o sea, hay muchos congresos a los que los jóvenes van y nada más van a ver qué, pues a quién ven y esto así, ¿no? Entonces, como que íbamos enfocados en otras cosas y como que se fue dando de manera muy gradual, como que sin presionar. Y bueno, si quieres te cuento un poquito más cómo fue todo, cómo fue el proceso Va, de, perfecto, pero primero me de gustaría que nos que... dijeras, y bueno, igual yo Ajá. creo va para todos y todos lo vamos a poder escuchar. ¿Tú qué crees que era importante considerar en la persona con la que te ibas a casar? ¿Cuáles eran los puntos principales para ti? ¿Qué estabas buscando? Sí, pues primero que nada, o sea,
que ame a Dios, que sea cristiano, y muchas veces pensamos que cualquiera que va a la iglesia es cristiano. A veces vemos a alguien ahí y decimos, no, ya es, pero ¿qué dice la Biblia? Dice que por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, por más que alguien te diga, ay, no, soy cristiano y esto y el otro, pero su vida demuestra otra cosa, esa persona no es cristiana. Entonces, lo primero, para empezar a pensar en casarte, tú tienes que ser discípulo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser discípulos, tenemos que tener cierta madurez en Dios, cierto tiempo estando en la palabra de Dios, sirviendo, etcétera, y que la persona también sea un discípulo, porque a veces andamos con un cristiano, pero tú quieres servir, tú quieres hacer ciertas cosas y ese cristiano quiere estar sentado en la banca, o sea, no servir, como que él está en otra dirección. Entonces, que los dos estemos en la misma dirección. Eso es muy importante, es lo principal, ¿no? Y que tenga una vida devocional, que tenga, ¿qué me refiero con esto? Que el ser cristiano, más allá de servir en la iglesia, el servicio en la iglesia nace de tu vida, de tu relación con Dios, ¿no? Que es una persona que ora, que es una persona que estudia la palabra, que ayuna, o sea, que se vea realmente que es una persona que ama a Dios. Ahí lo veo yo, ¿no? Y te decía que por sus frutos los conocemos. ¿Cuáles son los frutos que nos habla, por ejemplo, Gálatas, ¿no? Amor, gozo, paz, todo eso. Entonces, en la vida de la persona se demuestran esas cosas, ¿sí? Porque a lo mejor sí puede estar sirviendo, pero a lo mejor con su boca dice groserías o no, no ama a la gente o no hay gozo en su corazón. Entonces, todos esos detalles los tenemos que ver. Esa es una, ¿no? Otra cosa muy importante es estar en una edad apropiada, ¿no? Estar en una edad en la que ya a lo mejor estás más maduro, que a lo mejor ya terminaste, no estás en la adolescencia, ya terminaste tu carrera, etcétera, y que tus papás, tus autoridades estén de acuerdo. Eso es, aquí no existe, para mí no existía la historia de Romeo y Julieta, de que aunque toda mi familia se oponga, yo voy a defender este amor. No, igual como en todas las cosas, o sea, tus autoridades están para protegerte y ellos ven quizá cosas que nosotros no vemos. Sí, por ejemplo, mi esposo era de otra iglesia, entonces el hablar a lo mejor yo no lo conocía tanto en ese entonces, pero al escuchar a sus líderes, al escuchar a compañeros de la iglesia, de su iglesia y todo, que me hablaban de cómo era, de su vida y todo, porque ellos están ahí, o sea, ellos están en su iglesia, ellos lo ven, entonces por eso es importante que tus líderes estén de acuerdo, que tus papás, y obviamente que la persona te tiene que atraer, claro, ¿verdad? Eso ya es el último punto. Esa persona te tiene que atraer. Pero para mí esos eran los principales puntos que yo tenía para elegir una esposa. Ok, qué interesante comentar, porque fueron varios puntos, pero tienes toda la razón. O sea, yo creo que son muchas cosas que hay que considerar porque es una decisión que es para toda la vida, ¿no? Entonces no es algo con lo que podamos jugar y decir, ay, pues total, si la regué aquí ya, no, o sea, ya esto es para toda la vida. Entonces yo creo que fue una parte importante en donde yo creo que incluso decir que son de las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿no? ¿Con quién te vas a casar? Claro, y quiero compartirte un punto. Fíjate, una vez llegó un misionero, bueno, no, un profeta o así, y me dijo, no, tú te vas a casar con esta persona. Y ahorita esa persona ya ni se congrega, o sea, ya ni va a la iglesia, ya se alejó. Por eso la importancia de que Dios nos dio la capacidad de decidir y por eso tenemos que estudiar su palabra y los principios de su palabra para ver ciertas cosas. No va a ser así como de que, ay, va a caer del cielo con los ángeles alrededor y vas a saber quién es. No, ¿verdad? Dios nos dio la capacidad de ver, de decidir mediante su palabra. Sí, así es. Wow. Déjame, te prendo tantito la luz, siento que no me veo ya. Sí, creo que ya te nos quedaste en oscuras. Pero bueno, para precisamente ir cerrando como en este punto, creo que es muy interesante lo que nos comentó Adi sobre esta parte de la toma de decisiones. Esto es muy importante que nosotros primero vayamos a Dios, o sea, que el Señor sea el que nos confirme. ¿Y por medio de quién también? Pues por nuestros papás, por nuestros líderes. Tiene que ser algo mutuo, de tal manera que concuerden todos estos puntos. Si algo no está bien por este lado, entonces tenemos que poner atención. Y algo importante que nos dice Adi, incluso hay gente que te puede decir, ay,
tú te vas a casar conmigo, o Dios me dice que tú eres mi esposa, o incluso, ¿no? Esta persona que te dijo, te vas a casar con esta persona y nada que ver. Entonces, incluso eso habla mucho de la importancia y del discernimiento que tengamos nosotros como hijos de Dios, de buscar la palabra de Dios diariamente, de tal manera que no nos dejemos engañar, ¿no? Y que no tomemos una decisión porque alguien te lo dijo, sino porque realmente hubo esos filtros, ¿no? Tus pastores, tus papás, que también tú sientas paz, que el Señor te haya dicho, ¿no? Y bueno, aquí precisamente entrando en este punto, Adi, ¿cómo supiste que era él, la persona indicada para ti? Sí, como te mencionaba, cuando se dan todas las circunstancias anteriores, bueno, todo lo que mencionamos, como que tú ves que las cosas se van dando sin forzar, como de manera, como bien, o sea, como son las cosas, ¿no? Entonces, yo supe que era él por lo que te decía. Vi que íbamos para la misma dirección, o sea, en cuanto al servicio, en cuanto a el deseo de conocer más de Dios, de buscar santidad, todas estábamos en una edad, los dos, más o menos, los dos teníamos la misma edad, ¿no? No tiene que ver tanto la edad, pero sí como el estado en el que estábamos, o sea, no, nuestras prioridades ya no eran a lo mejor estudiar, o sea, ya hemos terminado de estudiar, no era una distracción el noviazgo en ese aspecto. Ya teníamos 29 los dos, no éramos unos adolescentes que a lo mejor no entiendes, porque si tú empiezas con el desposorio, pues tú sabes que es para casarte, o sea, ese debe ser tu fin. A lo mejor si pasa algo, no sabemos, en todos los casos algo puede pasar y no, ¿verdad? Pero ese debe ser tu objetivo, o sea, algo serio, algo, y a lo mejor en una edad más temprana no estás en ese enfoque o no entiendes ese compromiso tan grande, ¿verdad? Porque es un compromiso para toda la vida con Dios. Entonces yo, al ver que esas características pues se cumplían, yo dije, y aparte esa paz, o sea, sí sientes una paz, sí sientes, dices, no, es que sí es por aquí, y así fue como yo tomé la decisión. Y fue, pues cada caso es diferente, pero en nuestro caso fue rápido, ¿no? Un año, y ya primero fue, o sea, el desposorio, y fue a pedirme con mis papás, y ya, o sea, como que todo fue en orden, ¿sí? O sea, porque a veces hay cosas, a veces yo he escuchado noviazgos de que, ay, no digas, ay, no, vamos a conocernos, pero no digas nada, y eso está muy mal, o sea, como que todo debe ser abierto con las autoridades, que ellos sepan que, o sea, es como que un orden establecido, ¿sí? No haces nada oculto, Bajo no la haces... cobertura de Dios. Ajá, exactamente. Entonces, esa fue la manera. Y sin Wow. esperarlo, te digo, sí, sin buscarlo, sin esperarlo, como que por eso les aconsejo que no les estoy diciendo, no se casen, o Dios no quiere que se casen, sino, o sea, Dios quiere que se casen, pero que no sea su prioridad. Sí, que ahorita su prioridad sea Dios, y Dios va poniendo a la persona, y créeme, cuando es la persona correcta, lo notas por muchos aspectos. Wow. Así es. Pues qué padre, Adi, esta parte que nos comentas. Y ahora, bueno, ahora ya casada, ¿cómo cambió tu vida? Cuéntanos ahí un poquito. Bueno, en mi caso todo fue para mejor. Todo fue para mejor. Obvio que siempre, o sea, va a haber a lo mejor diferencias, pero cuando estás con una persona que ama a Dios, eh, en cuanto al área espiritual, por ejemplo, te impulsa. Como que ahora, como dice la Biblia, o sea, cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil, o como dice siempre dos, es mejor. Y en el área espiritual fue así, o sea, de impulsarnos, aunque no sirvamos en la misma área, como, como que sí está ese deseo de los dos de buscar servir, de buscar dar de lo que Dios nos da. Entonces, en ese aspecto, y cosa, mayor responsabilidad. Por eso a los que se quieren casar, espérense el tiempo indicado, porque sí, o sea, cambia tu vida 360 grados, 180 grados, en cuanto a lo que tienes que hacer. O sea, tienes que mantener un hogar, tienes que ser administradora como mujer, o sea, tienes que entender cuál es el propósito de la mujer en el matrimonio. Principalmente, cuál es el propósito del matrimonio, ¿no? Que es reflejar cómo reflejó Cristo y la iglesia. Entonces, ver el rol de la mujer
¿Cuál es tu rol dentro del matrimonio? ¿Qué es lo que debes de hacer? Debes ser ayuda idónea, debes amar a tu esposo, respetarlo, tantos aspectos y en mi caso sí cambió muchísimo porque, pues, o sea, ya es una vida nueva, ya ustedes dos tienen que resolver los problemas. A lo mejor ahorita tú corres con tu papá, ¿verdad? Corres con tu papá y papá, esto y lo otro, pero ahora son ustedes dos, son una sola carne, Dios está en medio, pero ya ahora es la toma de decisiones ustedes y ya empezar a cambiar en ese aspecto. Pero sí es un gran cambio. Pero Sí, cuando estás con bastante. alguien que ama a Dios, como que, sí, todo es más fácil. Cuando estás con alguien que ama a Dios, todo es más fácil porque van a la misma dirección. Si fuera, a lo mejor, me hubiera casado con alguien no cristiano, pues él iría para un lado y yo para el otro, y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Ahí empiezan los Exacto. problemas, porque ahorita, pues en el enamoramiento y todo, pues todo es color de rosa, pero ya al estar casado, ya es un compromiso, es una decisión, un compromiso. Así es. Wow. Y ahora, bueno, ¿en qué área están sirviendo? Bueno, nos comentabas que eras maestra de adolescentes, son maestros de adolescentes, pero también llevan algo de unas casas, ¿no? Comparten igual la palabra de repente. Sí, fíjate bueno, antes de la pandemia Ujú. había un ministerio de misericordia en la iglesia. Sigue, va a aprobarse, va a continuar hasta después de la pandemia, se llamaba Reflejo de Misericordia. Entonces, ahí lo que te decía, por ejemplo, había personas que sabían cortar el cabello, íbamos a las colonias más necesitadas y había personas que cortaban el cabello, yo daba consulta junto con otra doctora, dábamos de comer y compartíamos la palabra de Dios. Entonces, estábamos en ese ministerio, llegó la pandemia y pues bueno, eso ya no se pudo. Ahorita estamos con el discipulado con adolescentes por Zoom. Bueno, eso estábamos desde antes también. Pero ahorita va a iniciar un ministerio también de alcance, predicar, pero pues, o sea, es en casas, ¿no? Menos de 10 personas, menos de 15 personas, pero sí, como que los que estamos en la iglesia ya empezar a buscar predicar, a hablar con gente. Entonces, como que buscar las maneras ahorita en la pandemia de seguir Sí. adelante, de que avance el reino de Dios a pesar de cómo está la situación ahorita, ¿no? Y estamos en eso. Y yo también los miércoles, que son reuniones de oración, pues a veces me toca dar un mensaje o así. Y igual mi esposo está conmigo en lo de los adolescentes, él toca el piano y está en la alabanza. Y no tenemos que servir en lo mismo, pero pues ahí estamos los dos también sirviendo. Qué ¿Cómo ves? padre. Pues bueno, creo que es algo muy activo. A lo mejor sí, como dices, cambió tu vida por completo, porque a lo mejor antes dependías de que pues tú te movías, tú hacías y todo, pero ahora son un conjunto. Pero ahora lo Claro. que me comentas es precisamente ustedes están haciendo un complemento. Ustedes se Sí. complementan y es una bendición, porque esa es otra etapa en la vida en donde ahora no solamente Dios te usa a ti, sino que ahora son los dos sirviendo al Señor. Entonces, qué padre. Y ahora, Adi, ya viene ahorita una bendición en camino. Ahorita que me, Cuéntanos ahorita que me esta experiencia, ¿no? sí, ahorita que me paré la vieron, pero sí, o sea, estoy en espera de mi primer bebé, primero Dios, pronto, o sea, estoy a 1 o 2 semanas de que nazca Wow. y, híjole, es algo increíble porque cambia tu perspectiva de todo. En Sí, mi caso, o sea, ves que es una nueva persona que Dios te ha confiado de que tú lo guíes, que lo eduques principalmente en la palabra, que le enseñes, que él pueda conocer de Dios, o sea, es lo principal, mi principal objetivo, ¿sí? Entonces, no te digo preocupación, porque pues no debemos de estar preocupados, ¿verdad? Pero sí es mi principal como prioridad, ujú, ¿sí? Y me cayó en tiempos de pandemia, o me tocó en sí, tiempos de pandemia, híjole, al principio sí era de que Dios, ¿qué va a pasar? O sea, al principio te llenas como de muchas cosas, de muchas dudas y mucho miedo, pero siempre Dios me volvió a poner esa palabra de que, a ver, ¿en quién estás confiando? O sea, Dios tiene el control de todo. Entonces dije, bueno, sí, Dios, tú tienes el control de todo. Si tú lo has puesto ahí, si tú quieres que nazca, o sea, lo puse en sus manos, ¿no? Dije, obvio que yo con los cuidados
necesarios, ¿no? No me iba a lo mejor a salir y descuidar mi embarazo o lo que sea. Obvio cuidarte tú, pero dejando todo en las manos de Dios y como que ya aprender a confiar en ese aspecto, como que dejar todo en sus manos y que Él se encargue y no preocuparme por cosas que yo no puedo controlar o que no están sí, en mi control, ¿no? Entonces, eso fue lo que me enseñó. Como que confiar en Dios hasta en esa área. Pero súper bonito, ¿no? Es una experiencia muy bonita. Es un milagro, dices, ¿cómo es posible? Y cuando lo empiezas a sentir en tu pancita y todo, dices, ay, no, es un milagro, es un milagro. Sí, qué hermoso. Pues qué Un padre, Adi. regalo. Y bueno, pues ahora, ya para terminar, ¿qué te ha mostrado Dios en estos tiempos, en esta etapa de tu vida? ¿Y qué mensaje le puedes dejar a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Bueno, en esta etapa de mi vida, pues fíjate que rompió con muchas ideas que a lo mejor el mundo nos mete o nos pone. Por ejemplo, cada vez se minimiza más el ser ama de casa, la maternidad, como que cada vez el mundo dice, no, pues es que tú tienes que ser una mujer empoderada y tienes que, tú eres independiente y cuando te casas, pues tú sabes que vienes a estar sujeta a tu esposo y tu esposo sujeto a Cristo, ¿no? O sea, tú vienes a aprender eso y aprender que Dios, que nuestro principal ministerio después de Dios es nuestra familia, no nuestro trabajo. Nuestra familia, nuestro esposo, primeramente, Dios, nuestro esposo, y luego nuestros hijos. Entonces, para mí eso fue como cuando leí un versículo que está en Tito 2:3, que dice que las mujeres sean buenas cuidadoras de su hogar, que amen a sus esposos, que amen a sus hijos, y a veces como que quieren huir del hogar, como que no estoy en contra de que la mujer trabaje, ¿verdad? Porque a veces hay mujeres madres solteras que tienen que trabajar, pero pídanle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a guiar el hogar, primero que nada, que sea nuestra prioridad, como que eso me enseñó Dios, que sea mi prioridad, mi hogar. Entonces, mi principal ministerio. Eso fue de lo primero, de lo principal que Dios me mostró, que digo, bueno, poner en orden esas prioridades. ¿Y qué consejo puedo darles a los chavos? Pues tantas cosas. Que me hubiera gustado también escuchar a mí en su momento, que es, primero que nada, no olviden a Dios. O sea, dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Entonces, siempre tengan a Dios primero en todo, ¿sí? En cada situación, siempre Dios primero. ¿Y a qué me refiero con Dios primero? Tenemos que estudiar la palabra para ver qué es lo que Dios quiere. Sí, tenemos que conocer las escrituras para ver qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios no le agrada. Entonces, esa es una. Otra, o sea, tu vida devocional, ¿sí? No descuides tu vida devocional, tu discipulado, tu asistencia a la iglesia. No dejes de congregarte, no dejes de orar, leer la palabra de Dios. O sea, por lo menos no salgas de tu casa sin que hayas leído un capítulo de la Biblia de manera consciente, ¿no? Como que, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? No nada más de que, ay, lo leo para cumplir y ya, sino qué es lo que Dios quiere enseñarme, cómo Dios quiere que yo actúe, ¿no? Que respeten a sus autoridades, que se sometan a sus autoridades, porque son puestas por Dios. Si tú te opones es como si te opusieras a Dios mismo, ¿no? Porque Dios las ha establecido. Entonces obedezcan a sus padres. Dice versículo que tendremos más larga vida sobre la tierra. Entonces hay un proverbio que dice que al no obedecer, déjanselo leo, a ver si lo tengo por aquí cerca, a nuestros padres, al no obedecer a nuestros padres, dice, si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Esa es la nueva traducción viviente. En otras versiones dicen que tus días se van a cortar, ¿sí? Entonces, no nada más con tus padres, ¿verdad? Con tus pastores, yo se los aconsejo, al respetar a sus autoridades, a sus pastores, Dios los va a bendecir.
Dios les va a dar larga vida sobre esta tierra y aparte Dios los ha puesto para protegernos, o sea, por nuestro bien. Sí, Dios nos protege por medio de nuestras autoridades, nos provee dirección y busquen servir en su iglesia. Ahorita Dios nos ha dado toda la energía, todas las ganas, estamos en una edad en la que podemos hacer muchas cosas para Dios, entonces buscar servir en la iglesia, en donde nos toque, ¿no? Donde Dios nos ponga. A lo mejor no busquemos hacer como que, porque hay personas que dicen, no, yo, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo, Dios sí te ha dado una habilidad, entonces busca servir en tu iglesia y cuidar tu motivación, cuidar las intenciones de tu corazón, por qué lo haces, que siempre tu motivación sea agradar a Dios, darle la gloria a Dios, no agradar a los hombres, sino a Dios, siempre en todo. ¿Y qué más les puedo decir? Si tienen la oportunidad de estudiar, estudien, busquen una carrera, pues bueno, dependiendo de todas las cosas que hablamos, busquen hacerlo, aunque yo sé que va a ser difícil, pero hay que hacer un esfuerzo y van a ver que eso va a rendir frutos, tanto para su sustento como para servir a Dios y les va a abrir puertas, como decían, les va a abrir puertas para la palabra de Dios, que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Entonces, pues principalmente eso. Les voy a leer un versículo que ya lo mencioné, que es Eclesiastés 12:1, en traducción al lenguaje actual. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Entonces, ese es mi consejo. Busquen a Dios, ¿sí? Busquen a Dios en esta etapa y van a ver cómo Dios va a acomodar todo y todas las siguientes etapas. Por ejemplo, para mí ahorita es como un sueño, ¿no? Es como, o sea, dije, ¿por qué me contaban que el matrimonio era tan feo? Porque mucha gente te dice, no, pues es que te va a ir, no, a mí me fue súper mal, pero digo, no, o sea, yo siento que fue para mejor. Entonces, pero pues siempre traten o sea, siempre pongan a Dios en primer lugar, que sea su prioridad. Y pues creo que con eso son algunas cosas, pero sí, no, pero muy interesante. Sí. Es lo Pues principal. muchas gracias, Adi. Gracias por este tiempo, gracias por todos los consejos. Creo que a lo mejor sí vamos a estar anotando la lista ya que termine el video. Sí. Pero ¿sabes qué? Creo que son consejos muy sabios que como tú lo comentas, son consejos que a lo mejor nos hubieran gustado escuchar cuando éramos niñas, ¿no? Adolescentes, algo así. Y que ahorita a lo mejor muchos están en esta etapa y que tienen la oportunidad de escucharlo desde antes y ver, ok, ya vi lo que pasó Adi en este momento, en este punto, y ahora sé qué es lo que dice Dios, ¿no? De esta etapa en mi vida. Y pues bueno, creo que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de aprender y qué mejor hacerlo de la mano del Señor, porque de esta manera es como todo se va a ir dando. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Y así como pasó en la vida de Adi, que a lo mejor, bueno, ahorita a lo mejor ya algunos están en la adolescencia donde están viendo qué es lo que van a estudiar y todo eso, y que Adi les contó su etapa, ¿no? Esa parte, pero que primero buscó al Señor y que las cosas empezaron a dar. Más adelante también como el Señor les dio paz en el corazón de sus papás para que le permitieran ir al instituto bíblico y también dio la provisión económica. Ella asistió allá, entonces bueno, también fue una etapa de mucha bendición. Y también yo creo que hay muchas señoritas, muchos jóvenes que están ya en la etapa en donde ya son profesionistas y están esperando en el momento en el que Dios les mande a su pareja, pero no desesperen, como les dice Adi, busquen primero al Señor, y el Señor va a ser el que les va a traer a la persona adecuada, entonces no se desesperen porque es una decisión importante y si tú en este momento a lo mejor ahí vas avanzando, pero si tú tomas una decisión incorrecta en esta etapa, todo lo demás se viene abajo. Entonces recuerda que primero debes de buscar al Señor y el Señor es el que va
a tomar dirección de tu vida y van a ser las mejores decisiones, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque es el plan del Señor. Así que pues bueno, Adi, nos despedimos. Muchas gracias por este tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Sí, bueno, nos vemos pronto, espero que algún día volver a visitarlos Claro y todos seguir aprendiendo de la palabra. Igual, muchas gracias, Ann. Espero que algo haya quedado en el corazón de todos nosotros. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Adi. Pues vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar orando y entregándole al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo de hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos buscar tu rostro el día de hoy, porque nos hablaste a nuestros corazones, Señor, a través de la palabra de Adi, de su testimonio, de lo que ella ha vivido, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada una de las enseñanzas que el día de hoy nos dejó, cada uno de los consejos, Señor, te pedimos, Señor, que los pongamos en práctica, que aprendamos, Señor, primero a buscarte a ti antes de tomar decisiones, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y pues bueno, chicos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les voy a estar avisando qué vamos a hacer porque vamos a cambiar ahí un poquito la dinámica. Vamos a tener tiempos de lectura, un tiempo también de oración. Hay muchas personas, muchas familias que ahorita están pasando por tiempos difíciles y creo que como jóvenes podemos aprovechar este tiempo también para estar orando. Y pues bueno, ahí vamos a estar subiendo la información también a sus grupos de WhatsApp. Si no eres parte de algún grupo de WhatsApp de secundaria, de prepa, de universitarios o de profesionistas, que son los que tenemos ahorita en los grupos de WhatsApp de La Joya, si no estás integrado, coméntanos ahí y nosotros vamos a pedir tus datos para que no los coloques aquí en vivo, sino que nosotros te lo pedimos de manera personal y te vamos a agregar a un grupo para que puedas ser parte de estas actividades. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego. Bendiciones a todos.